En las vitrinas silenciosas de ciertos hogares españoles aún descansa una pequeña moneda dorada o plateada, envuelta en el destello tenue de una nostalgia que se niega a extinguirse. No está ahí por su valor económico, ya inexistente, sino por algo más profundo, una memoria, un ritmo, un código emocional que moldeó la vida cotidiana durante más de un siglo. La peseta, una palabra ligera, casi juguetona, pero cargada de decisiones trascendentales, sacrificios colectivos y esperanzas nacionales. Hoy parece un vestigio arqueológico, pero durante generaciones fue el pulso mismo de la economía española. Sin embargo, su desaparición no borró las preguntas que dejó atrás. ¿Cómo una moneda que surgió en medio de una revolución política se convirtió en un símbolo nacional capaz de sobrevivir dictaduras, crisis globales y guerras mundiales? ¿Por qué, incluso en sus últimos años, seguía revelando vulnerabilidades profundas en el engranaje económico español? Y, sobre todo, ¿qué fuerzas invisibles acompañaron a la peseta en su largo recorrido hasta su extinción definitiva con la llegada del euro? Para comprender su historia, hay que imaginar España en distintos momentos críticos. Un país atrapado entre el pasado feudal y el vértigo de la industrialización, entre la necesidad de integrarse en Europa y el peso de estructuras rígidas, entre ambiciones modernizadoras y la desigualdad que corroía regiones enteras. Cada una de estas tensiones se reflejaba, como en un espejo, en el valor fluctuante de la peseta. Cuando el país respiraba estabilidad, la moneda se fortalecía. Cuando las sombras de la incertidumbre se extendían, la peseta se debilitaba, revelando fisuras internas que muchas veces no se querían reconocer. Pero la peseta no solo fue un termómetro de la economía, fue un personaje más en la trama política española. Un actor silencioso que podía acelerar cambios, frenar reformas o exponer errores de liderazgo. Gobiernos enteros dependieron de su estabilidad para sobrevivir. Empresas crecieron o quebraron según su evolución. Familias enteras midieron su bienestar por el precio del pan, del aceite, de la vivienda, todos marcados en pesetas. Incluso su inflación crónica, tan característica durante varias décadas del siglo XX, moldeó un hábito cultural, el de desconfiar de los precios estables, el de asumir que todo sube, siempre, aunque lentamente, como un murmullo constante. A medida que la historia avanza, la peseta se va transformando en mucho más que un simple medio de pago. Pasa a ser un símbolo del lugar que España ocupaba en el mundo. Cuando el país buscaba modernidad, la moneda era sometida a reformas, estabilizaciones y controles para proyectar confianza hacia el exterior. Cuando la nación se cerraba sobre sí misma, la peseta se volvía frágil, sufriendo devaluaciones que revelaban la tensión entre política económica y realidad productiva. En cada etapa, la moneda parecía absorber el espíritu del tiempo, y aún así, su final no fue un colapso ni una desaparición repentina. Fue un desvanecimiento lento, cuidadosamente planificado, pactado con Europa y presentado como la llave para entrar en un nuevo siglo económico. La peseta murió de una muerte ceremonial, envuelta en discursos de integración y modernidad. Pero detrás de los aplausos quedaron preguntas incómodas. ¿Qué significó realmente abandonar una moneda con tanta historia? ¿Fue un salto hacia adelante o una renuncia a un elemento esencial de la identidad económica española? Antes de llegar a esas respuestas, debemos viajar hacia su origen. Un origen que, como tantas veces ocurre en la historia, nació del caos, la revolución y la necesidad urgente de ordenar un país fragmentado, porque la peseta, antes de ser símbolo, fue solución,
Antes de ser nostalgia, fue proyecto de modernización. Su historia comienza en un momento turbulento, donde España buscaba redefinirse en medio de un torbellino político. Y es ahí, en esos primeros instantes de incertidumbre y ambición, donde realmente empieza la historia no contada de la peseta. La historia de la peseta comienza en un momento en que España parecía caminar sobre un suelo que se desmoronaba bajo sus pies. Corría 1868 y el país acababa de atravesar una convulsión política conocida como la Revolución Gloriosa. La caída de Isabel II no solo alteró el equilibrio del poder, sino que dejó al descubierto una economía fragmentada, incapaz de sostener las aspiraciones de un país que deseaba modernizarse pero carecía de las herramientas necesarias para hacerlo. En aquellas décadas, la moneda española era un mosaico complejo compuesto de reales, escudos y emisiones que variaban entre territorios, bancos privados y diferentes periodos históricos. El resultado era un sistema confuso, ineficiente y profundamente anclado en el pasado. Europa, mientras tanto, avanzaba hacia estándares monetarios más coherentes, impulsados por la industrialización y los primeros acuerdos internacionales. En países como Francia o Italia surgían monedas modernas, respaldadas por la fuerza de estados que buscaban integrarse en una economía global emergente. Fue en ese contexto cuando la peseta apareció como una apuesta firme por colocar a España en sintonía con su tiempo. Su creación no fue un gesto simbólico, fue un acto de reorganización nacional, una declaración de intenciones ante un continente que ya hablaba un nuevo lenguaje económico. La peseta nació oficialmente al integrarse España en la Unión Monetaria Latina, una alianza que buscaba armonizar métodos de acuñación y establecer patrones compartidos basados en metales preciosos. Aunque la Unión no sobreviviría al paso de las décadas, su influencia fue decisiva. Al adoptar la peseta en 1868, España adoptaba también una nueva forma de pensar su estructura financiera, con la que esperaba simplificar el comercio y facilitar las transacciones tanto dentro como fuera de sus fronteras. El valor de la peseta quedó vinculado al patrón bimetálico, una estrategia que pretendía asegurar estabilidad mediante la combinación de oro y plata. Pero esta modernización monetaria no encontró un terreno fácil. El país seguía inmerso en tensiones políticas, luchas entre facciones, cambios de gobierno y la búsqueda fallida de monarcas extranjeros que pudieran dar continuidad a un proyecto nacional fracturado. Durante el breve reinado de Amadeo I y la efímera Primera República, la peseta circuló en un ambiente de constante inestabilidad institucional. A pesar de ello, logró asentarse de manera firme, convirtiéndose poco a poco en parte de la vida cotidiana. Su presencia en los bolsillos de artesanos, comerciantes y campesinos empezó a tejer una red de confianza que las instituciones, todavía débiles, no podían ofrecer. A finales del siglo XIX, sin embargo, España enfrentaría un golpe devastador: la pérdida de sus últimas colonias ultramarinas. Cuba, Puerto Rico y Filipinas dejaron de formar parte del imperio en 1898, un acontecimiento que marcó profundamente la autoestima nacional y tuvo consecuencias económicas inmediatas. El país perdió mercados, ingresos y acceso a bienes estratégicos, mientras que la peseta reflejó esta crisis a través de caídas en su valor y tensiones en el sistema financiero. No obstante, paradójicamente, la crisis también impulsó una reflexión interna que desembocaría en tímidos intentos de modernización económica y una creciente atención a la industria peninsular. Ya en los primeros años del siglo XX,
España se encontró ante el desafío de un mundo que se movía con rapidez hacia la integración financiera y el fortalecimiento de los estados. La peseta, aunque una moneda relativamente joven, se vio obligada a sostener las contradicciones de un país que aspiraba a la modernidad mientras seguía atrapado en desigualdades estructurales, conflictos regionales y gobiernos efímeros. Aún así, su continuidad y su creciente aceptación social la convirtieron en algo más que un instrumento económico. Se transformó en un símbolo de pertenencia, un pequeño fragmento de metal que representaba estabilidad en tiempos de incertidumbre. Durante la dictadura de Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, España volvió a ensayar un proyecto de modernización económica. Se impulsaron grandes obras públicas, se intentó reorganizar la industria y se reforzaron instituciones estatales. La peseta, durante un breve periodo, vivió una etapa de relativa estabilidad que generó una ilusión de prosperidad. Pero aquella calma era frágil. Basada en deuda, proteccionismo y una estructura económica desequilibrada, se vio rápidamente socavada por las presiones externas e internas que terminaron derribando al régimen. Hacia 1931, con la llegada de la Segunda República, la peseta era ya un componente esencial de la identidad económica española. Había sobrevivido imperios, crisis coloniales, experimentos políticos, dictaduras y reformas inacabadas. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. Los engranajes económicos de Europa se tensaban. La Gran Depresión comenzaba a expandirse, y el propio país se encontraba al borde de un conflicto que alteraría para siempre su historia. La peseta, en ese momento, no era solamente una moneda, era un testigo silencioso de cada transformación, y estaba a punto de convertirse en protagonista de una tormenta inédita. Cuando la Segunda República proclamó su nacimiento en 1931, la peseta cargaba sobre sí un peso que ninguna moneda debería soportar. La expectativa de representar a un país dividido, esperanzado y profundamente vulnerable. El nuevo gobierno intentó modernizar las finanzas públicas, estabilizar la economía y recortar desequilibrios históricos. Sin embargo, España no era ajena a las corrientes económicas mundiales. La Gran Depresión extendía su sombra por Europa, secando los créditos, debilitando exportaciones y alterando los flujos comerciales. La peseta respondió a este ambiente con una fragilidad creciente, reflejando la tensión entre un país que deseaba reformas y otro que temía sus consecuencias. En este escenario, la polarización política se intensificó. Cada decisión económica adquiría un significado ideológico. Cada fluctuación de la moneda se interpretaba como un triunfo o un fracaso político. Cuando en 1936 el país se fracturó definitivamente en dos bandos enfrentados, la peseta no solo se convirtió en una herramienta financiera, sino en un arma económica. Durante la Guerra Civil coexistieron dos pesetas, la emitida por el gobierno republicano y la controlada por las autoridades sublevadas. Ambas compitieron por legitimidad, circulación y valor. Era una batalla silenciosa que acompañaba la violencia en los frentes de combate. La peseta republicana sufrió una rápida depreciación, fruto de la pérdida de territorios, la necesidad urgente de financiar el esfuerzo de guerra y el aislamiento diplomático. La peseta franquista, por su parte, también nació bajo presión, sostenida por créditos extranjeros y por el control férreo de recursos estratégicos. La guerra convirtió a la moneda en un instrumento de supervivencia. A medida que los billetes se multiplicaban para financiar el conflicto, los precios subían y el mercado negro florecía como un río subterráneo que escapaba a todo control estatal.
Con la victoria franquista en 1939 llegó una nueva etapa en la vida de la peseta, marcada por la autarquía. España quedó aislada en un continente que intentaba reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa recibía ayuda internacional y reorganizaba su arquitectura económica, el régimen franquista optó por un modelo cerrado, rígido, basado en controles de precios, racionamiento y una intervención profunda del Estado en todos los aspectos de la producción. La peseta, atrapada entre la escasez de divisas y la magnitud de la reconstrucción, mantuvo un valor oficial que poco tenía que ver con la realidad cotidiana. En los mercados clandestinos su precio era otro, más sincero, más cruel. La década de 1940 fue un periodo en el que la moneda reflejó la distancia entre el discurso y la realidad. En los billetes aparecían figuras históricas y paisajes idealizados, pero en los bolsillos de la población el dinero perdía poder adquisitivo con rapidez. Los agricultores resistían entregar su producción a precios fijados por el Estado, los industriales reclamaban más importaciones, los trabajadores sufrían salarios que no alcanzaban, y la peseta se convertía en el símbolo visible de un sistema que se desgastaba desde dentro. El giro llegó en 1953, cuando España firmó acuerdos estratégicos con Estados Unidos que abrieron la puerta a créditos, inversiones y asistencia técnica. Y, sobre todo, en 1959, con la puesta en marcha del Plan de Estabilización. Aquella decisión marcó un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, la peseta sería sometida a un ajuste coherente, diseñado para reducir la inflación, corregir desequilibrios exteriores y acercar la economía española a los estándares internacionales. El plan implicó medidas duras, devaluación de la peseta, recorte del gasto público, control del crédito y apertura a mercados extranjeros. La moneda, que llevaba años sometida a tensiones extremas, encontró un nuevo marco de estabilidad. La devaluación reconocía la realidad económica y permitía recuperar competitividad. La disciplina fiscal reforzaba la confianza. Las inversiones extranjeras emergían como un flujo de oxígeno en un país sediento de modernización. Durante los años 60, la peseta se movió en un entorno más predecible. El llamado desarrollismo transformó el paisaje español. Industrias crecieron, infraestructuras se expandieron y el turismo se convirtió en uno de los motores principales de entrada de divisas. La peseta circulaba cada vez más en los bolsillos de visitantes europeos, un símbolo inadvertido de la transición económica que estaba en marcha. En esta etapa, la moneda adquirió una estabilidad relativa, aunque siempre vigilada, siempre condicionada por los límites de un modelo que mezclaba apertura económica con rigidez política. Pero incluso en esos años de crecimiento acelerado, la peseta seguía siendo vulnerable. La economía dependía en gran medida de capital extranjero y de sectores poco diversificados. La inflación, aunque contenida, era un riesgo latente, y el régimen, consciente de la fragilidad estructural, mantenía un control estricto sobre los movimientos de capital y el sistema financiero. Cuando en 1975 llegó la muerte de Franco, la peseta se encontró en un cruce histórico. El país se preparaba para un cambio político monumental, con exigencias internas y presiones externas. La moneda, que había sobrevivido guerra, aislamiento y reformas incompletas, estaba a punto de enfrentarse al reto más complejo de su existencia: sostener la transición hacia la democracia y adaptarse a un mundo económico que no esperaba a nadie. La muerte de Franco en 1975 dejó tras de sí una economía exhausta por los desequilibrios, la rigidez institucional y la falta de competitividad.
España se abría al mundo político moderno, pero lo hacía sosteniendo una moneda que debía responder a un nuevo escenario: la democracia, la globalización incipiente y un sistema financiero internacional que se movía con una velocidad desconocida. La peseta entraba en una etapa donde cada decisión técnica tenía repercusiones políticas y donde su valor se convertiría en termómetro de la credibilidad del nuevo Estado. La transición fue un periodo de tensiones simultáneas. Por un lado, España debía consolidar una estructura institucional que garantizara estabilidad. Por otro, tenía que enfrentarse a un entorno económico marcado por la crisis del petróleo, el aumento de los precios energéticos y la desaceleración global. Para la peseta, esto significó adentrarse en un terreno inestable: inflación creciente, déficit exterior y una economía que aún no encontraba su equilibrio productivo. El Banco de España, que durante décadas había operado bajo estrictos controles estatales, tuvo que redefinir su papel en un contexto donde la política monetaria ya no podía ser un simple instrumento del gobierno, sino un pilar autónomo de credibilidad. El país atravesó episodios complejos. En los años inmediatamente posteriores a 1975, la inflación superó cifras de 2 dígitos de forma casi persistente. Los precios subían con una rapidez que erosionaba el poder adquisitivo, afectaba salarios y desestabilizaba las expectativas de empresas e inversores. Cada intento de frenar la escalada encontraba resistencia. Las tensiones sociales dificultaban los acuerdos, las empresas buscaban proteger márgenes y los trabajadores luchaban por no perder capacidad real de compra. En medio de este torbellino, la peseta se deslizaba hacia la depreciación, reflejando la pérdida de competitividad y la necesidad urgente de reformas profundas. Los pactos de la Moncloa, firmados en 1977, representaron un momento crucial para la moneda. El acuerdo político y económico que unificó a partidos de sensibilidades dispares permitió implementar medidas de estabilización que sin esta cohesión habrían sido imposibles. Para la peseta significó un giro: control del gasto, moderación salarial, políticas restrictivas para contener la masa monetaria y la adopción de un marco más disciplinado en la gestión económica. No fue una solución inmediata, pero abrió la puerta a una nueva forma de gobernar la moneda, con consenso, responsabilidad y visión de largo plazo. A lo largo de los años 80, la economía española experimentó transformaciones decisivas. La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 no solo fue un gesto diplomático, significó someter la peseta a un ecosistema donde las reglas eran más estrictas, la competencia más feroz y los estándares financieros más exigentes. Para 1900 cumplir con estas nuevas obligaciones, España tuvo que perfeccionar los mecanismos que regulaban su moneda, liberalizar mercados, reforzar su sistema bancario, modernizar su industria y mantener disciplina fiscal. El Banco de España fue ganando independencia operativa, un cambio crucial para la estabilidad de la peseta. La institución empezó a utilizar herramientas más sofisticadas de control monetario, operaciones de mercado abierto, gestión de tipos de interés y estrategias de intervención en los mercados de divisas. Aún así, la moneda seguía siendo vulnerable. La apertura financiera exponía a la peseta a fluctuaciones globales, ataques especulativos y ciclos de confianza que podían girar abruptamente. En este entorno, España tomó una decisión simbólica y estratégica: vincular la peseta al Sistema Monetario Europeo, SME, en 1989. Este paso obligaba al país a mantener su moneda dentro de bandas de fluctuación relativamente estrechas frente a otras monedas europeas.
En la práctica, esto implicaba una lucha constante contra la inflación, una vigilancia estricta de los desequilibrios y un compromiso firme con políticas macroeconómicas creíbles. La entrada en el ESME fue, en cierto modo, un acto de disciplina colectiva. Si la peseta quería aspirar a integrarse en el futuro proyecto europeo de moneda única, necesitaba demostrar que podía convivir en un entorno de estabilidad, lejos de los ciclos inflacionarios que habían marcado buena parte del siglo XX español. La presión era elevada. Cada desviación en los fundamentos económicos se traducía en tensiones sobre la moneda, obligando al Banco de España a intervenir o ajustar su política monetaria. A finales de los 80 y comienzos de los 90, España vivió un periodo de euforia económica alimentada por la inversión extranjera, los fondos europeos y la modernización acelerada de sectores clave. La peseta se fortalecía, reflejo de un país que parecía haber encontrado, por fin, un rumbo estable. Sin embargo, esta fortaleza era frágil. El equilibrio dependía de mantener una disciplina estricta y de un contexto internacional estable. La llegada de los años 90 demostraría que la peseta aún estaba expuesta a fuerzas externas capaces de poner a prueba todo el sistema construido durante la transición y la integración europea. El equilibrio recién alcanzado sería sacudido por una tormenta que revelaría la verdadera naturaleza de la moneda española en un mundo financiero cada vez más interconectado. El inicio de la década de 1990 parecía augurar un periodo de estabilidad para España. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la apertura internacional del país alimentaban un clima de optimismo. La peseta, integrada en el sistema monetario europeo, se presentaba como una moneda capaz de convivir con las divisas más estables del continente. Pero esa imagen luminosa ocultaba tensiones profundas. La economía mundial se adentraba en un ciclo de inestabilidad y la integración monetaria europea pronto revelaría exigencias que no todos los países estaban preparados para satisfacer. El año 1992 marcó el comienzo de la tormenta. La crisis del mecanismo de tipos de cambio, provocada en gran parte por desequilibrios internos en varios países europeos y por la especulación internacional, sacudió las bases del proyecto monetario común. La peseta fue una de las primeras monedas en sufrir el impacto. En septiembre, España se vio obligada a devaluarla un 5%. Apenas 2 meses después, otra devaluación del 6% evidenciaba que la presión no era pasajera. La moneda se debilitaba frente al marco alemán y otras divisas fuertes, reflejando la fragilidad estructural de la economía española. Inflación superior a la media europea, déficit exterior persistente y un mercado laboral incapaz de absorber el aumento del desempleo. El episodio de 1993 confirmó la gravedad del momento. El Banco de España realizó intervenciones masivas, elevó tipos de interés y trató de frenar la fuga de capitales, pero la tensión era demasiado intensa. La peseta volvió a devaluarse. Para muchos analistas, estos episodios representaron el recordatorio más contundente de que España necesitaba una transformación profunda para sostener una moneda estable en un entorno europeo cada vez más exigente. Mientras tanto, la construcción del euro avanzaba. El Tratado de Maastricht, firmado en 1992, establecía los criterios que cada país debía cumplir para acceder a la futura moneda única: inflación controlada, déficits públicos moderados, deuda sostenible y estabilidad cambiaria. Para España, esos requisitos no eran simples parámetros técnicos, eran un reto monumental. Cumplirlos implicaba reformas fiscales, disciplina presupuestaria y un compromiso político firme con la estabilidad macroeconómica.
Los años posteriores estuvieron marcados por un esfuerzo sostenido para alinear la economía española con estos objetivos. Se adoptaron programas de consolidación fiscal, se reestructuraron sectores públicos, se liberalizaron mercados y se reforzó la independencia del Banco de España. La peseta convivía cada vez más subordinada a la lógica del proyecto europeo. Sus márgenes de maniobra se estrechaban. Su valor ya no solo dependía de la situación interna del país, sino del compromiso con una convergencia continental que exigía sacrificios. A mediados de los años 90, los frutos comenzaron a visibilizarse. La inflación descendió, la inversión extranjera creció, la actividad empresarial se expandió y la economía inició un periodo de modernización acelerada. La peseta, aunque todavía vulnerable, se estabilizó. Parecía que, después de tantas décadas de turbulencia, España había logrado encajar su moneda dentro de un marco predecible y sostenible. Pero ese logro llevaba implícita una paradoja. La peseta se estabilaba justo cuando su desaparición ya estaba decidida. En 1998, el Consejo Europeo confirmó que España cumplía los criterios de Maastricht y formaría parte de los países fundadores del euro. La peseta, que había acompañado al país durante 130 años, recibía así su sentencia definitiva. A partir del 1 de enero de 1929, dejó de ser una moneda independiente y pasó a tener un tipo de cambio irrevocable con el euro, 166,386 pesetas por unidad. Desde ese día, aunque seguía circulando físicamente, ya no tenía voz propia en los mercados. Su valor quedó congelado, su destino sellado. Los últimos 3 años de la peseta fueron una coexistencia silenciosa con el euro. Los ciudadanos seguían pagando en billetes y monedas familiares, pero las grandes transacciones, los mercados financieros y las operaciones oficiales se realizaban en la nueva divisa. Era una despedida lenta, casi ritual. Solo en enero de 2002, las calles españolas vivieron el cambio definitivo. Los cajeros comenzaron a dispensar euros, los comercios recibieron sus primeras monedas brillantes y la peseta inició su retirada final, acumulándose en cajas, huchas y sobres donde permanecería como un eco del pasado. La transición no estuvo exenta de desafíos. Muchos ciudadanos percibieron un aumento de precios, alimentado tanto por redondeos como por la psicología del cambio. La conversión alteró hábitos, referencias y percepciones del valor. Para una generación entera, el precio de las cosas dejó de tener el sonido metálico de la peseta para adquirir la tonalidad más abstracta del euro. Y así, tras más de un siglo de vida, la peseta desapareció oficialmente el 1 de marzo de 2002. No fue una muerte traumática, sino una transformación histórica, el final de una etapa y el inicio de otra. La moneda que había sido testigo de revoluciones, guerras, dictaduras, aperturas y modernizaciones, cedía su lugar a un proyecto continental que aspiraba a unir economías, reducir incertidumbres y proyectar estabilidad global. Pero, en su desaparición, la peseta dejó una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué parte de la identidad económica de un país se pierde cuando desaparece la moneda que lo acompañó durante generaciones? La respuesta se revelaría, como siempre, en la memoria colectiva. Cuando la peseta dejó de circular en 2002, España no solo cerró un capítulo económico, cerró también un capítulo emocional. Porque una moneda, por pequeña que parezca, no es simplemente un instrumento técnico. Es una forma de medir el tiempo, de recordar lo cotidiano, de anclar los recuerdos en algo tangible. Y la peseta, en su larga travesía, se convirtió en uno de los hilos más finos, pero más resistentes, del tejido emocional del país.
Hoy, 2 décadas después, sigue apareciendo en cajones olvidados, en álbumes familiares, en conversaciones nostálgicas o en la memoria involuntaria del precio de un café, de un billete de autobús o de unas entradas de cine. La peseta sobrevivió al olvido institucional porque fue, durante más de un siglo, la banda sonora silenciosa de la vida española. Una moneda que acompañó el paso de generaciones que aprendieron a ahorrar en ella, a calcular sueños en ella, a soportar crisis midiendo la dureza del presente en esos mismos números. Pero cuando se observa la peseta desde la distancia que otorga el presente, adquiere una profundidad mayor. Se revela como una especie de espejo histórico en el que se reflejan las tensiones entre tradición y modernidad, entre aislamiento y apertura, entre esperanza y temor, cada fluctuación de su valor, cada emisión, cada devaluación, cada reforma, fue una pincelada en el gran mural de la historia económica española. Un mural complejo, lleno de contradicciones, avances y retrocesos. En sus primeros años, la peseta representó un intento de modernización, un deseo de que España se alineara con un continente que avanzaba hacia la estandarización y el crecimiento industrial. Luego, durante la Guerra Civil, se transformó en símbolo de un país fracturado, multiplicándose en versiones enfrentadas que reflejaban el propio destino dividido de la nación. En la autarquía de posguerra se convirtió en metáfora de escasez, en testigo de un país encerrado en sí mismo, luchando por respirar bajo controles y restricciones. Y durante la apertura económica de los años 60 se convirtió casi sin quererlo en el vehículo con el que España entraba en la economía global, recibiendo turistas y capital extranjero que transformaron el país desde dentro. Más tarde, en la transición, la peseta adoptó un papel inesperado, el de garante silencioso de la credibilidad de un proyecto democrático en construcción. Su estabilidad, frágil, trabajada, siempre amenazada, era el símbolo económico de una estabilidad política que aún no estaba asegurada. Y en los años finales, cuando España miraba hacia Europa con ambición renovada, la peseta se convirtió en un puente hacia el futuro, un puente que sabía que desaparecería en cuanto cumpliera su función. Su extinción marcó un rito de paso. El euro prometía integración, estabilidad y una voz más fuerte en el escenario internacional. Y, en gran medida, España encontró en esa moneda común una plataforma para consolidar su modernización. Sin embargo, la peseta no se desvaneció como una sombra sin forma. Su memoria quedó atrapada en los gestos cotidianos, en quienes todavía traducen precios mentalmente, en quienes guardan billetes como reliquias, en quienes recuerdan con exactitud cuánto costaban las cosas antes de que el mundo cambiara. Porque las monedas no desaparecen del todo, siguen viviendo en el lenguaje, en la cultura, en la forma de entender el valor. La peseta, aunque ya no pueda comprarse nada con ella, aún compra recuerdos, recupera la textura de otra época, la cadencia de una economía analógica, la sencillez de un país que evolucionaba a ritmos desiguales. Este rastro emocional no es exclusivo de España, es una constante en la historia de las naciones. Pero la peseta posee algo singular, una inocencia melancólica. Representó un país que luchaba contra sus límites y que avanzaba lentamente hacia horizontes más amplios. En cada bolsillo, en cada monedero, viajaba una historia silenciosa de esfuerzo y adaptación.